La historia de México también fue construida por mujeres, protagonistas de su tiempo, desafiando cada época. Su vida es contada por Isabel Revueltas en su libro Hijas de la Historia 2. Vamos a platicar el tema. En Hijas de la Historia, volumen 2, Isabel Revuelta hace un recuento de las protagonistas que transformaron a nuestro país desde la época prehispánica hasta la actualidad. Esta es una invitación a recorrer los paisajes más emblemáticos de nuestra memoria a través de los ojos de aquellas mujeres que con valor y visión transformaron el destino de México. Este libro en realidad es un libro en 2 volúmenes, son 18 mujeres que van entrelazándose en estos periodos históricos. Todo es historia, todo es hilar con sus vidas lo que también fue México en ese siglo XX. El volumen reúne 8 biografías de mujeres que marcaron distintas etapas de la historia de México. La Reina Roja, una figura emblemática del mundo maya cuya vida y legado emergen de la arqueología y la memoria prehispánica. Tecuelhuetzin, una mujer del mundo mesoamericano que desafió imperios y expectativas culturales. Francisca Núñez de Carvajal, figura menos conocida que representa la vida dinámica de las mujeres en épocas coloniales y de virreinato. Leona Vicario, insurgente y personaje clave en la independencia de México. Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, a quien el libro presenta con voz propia y con papel político. Carlota de Bélgica, emperatriz en el México del Segundo Imperio, cuya vida fue compleja y controversial. Juana Cata Romero, benefactora y figura clave en su región oaxaqueña, recordada por su labor social e impacto local. Y Leonora Carrington, artista surrealista de origen británico-mexicano, cuya obra abrió portales hacia universos infinitos y transformó la cultura. La autora no busca presentar heroínas perfectas, sino mujeres reales con decisiones complejas que influyeron en grandes procesos históricos de manera directa o desde la sombra. Para DN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Distintas realidades, diferentes contextos, diferentes perfiles, en fin, que vale toda la pena, y además tenemos el lujo de que hoy Isabel nos acompañe en esta mesa. Querido Gabriel Díaz, ¿cómo estás? Gabriel, muy buenas noches. Isabel, hola, qué gusto, ¿cómo estás? Encantada, feliz, Isabel, gracias. Estamos de lujo aquí. Yo encantada, gracias. Mira, vamos a cerrar antes de irnos de vacaciones por unas, no sé si merecidas, pero necesarias vacaciones. Así es. Vamos a cerrar el año muy bien. Muchas gracias. El segundo volumen, porque además, digamos, es la continuación de un primero muy exitoso. Gracias. Y antes de que tú nos platiques, vamos a darle chance a Gabriel de que participe, aunque sea uno. Hombre, sí, yo siempre. Yo feliz, gracias, claro. Aquí, mira, le echamos montón a Isabel. Y apreciador de la obra de Isabel Revuelta. No es la primera vez que nos encontramos aquí. Recordábamos que estábamos hablando de Zapata en alguna oportunidad ya bastante lejana en un programa con Leonardo Curcio. Y este libro verdaderamente sorprendente, no solo por el tema, el rol que las mujeres han jugado en la historia de México, cómo la moldearon, la historia, cómo fueron moldeadas por ella. Y la selección de personajes me parece muy afortunada. Por ejemplo, una figura legendaria, arqueológica, la Reina Roja de Palenque, cuyo hallazgo me decía el otro día Isabel, que estaba allí en presencia de otras personas que fueron sacrificadas, que estaban allí en la tumba, que fue todo un acontecimiento, digamos, más o menos reciente, y que reveló que el rol que tenían las mujeres en esa sociedad tan jerárquica, tan monárquica y tan jerarquizada, ¿no? La Reina Roja, un personaje noble, todavía no acabamos de saber bien a bien, como tú dices, qué papel desempeñó, si era la madre de Pacal, si era la esposa de Pacal, en fin, envuelta en un misterio, pero un antecedente prehispánico, no tan remoto, ya data de los últimos años de la decadencia de los mayas, ¿no? Y luego Tecuelhuetzin, un personaje, qué bárbaro, fascinante. Sí. Lo que a mí me redescubrió el estudio que haces de Tecuelhuetzin, el matrimonio con Pedro de Alvarado, el Tonatiuh, el pelo rubio, casi tirándole a rojo, como lo describes tú, y que en efecto así era, que yo creo que le doblaba la estatura a Tecuelhuetzin, ¿sí? Del verdadero encuentro que forma la nación mexicana, ¿sí? El mestizaje. A diferencia de otras formas, y eso, lo tienen muy bien estudiado muchos historiadores, en México lo que ocurrió fue la implantación de un mestizaje, pero de manera
inducida de manera cortés, lo que quería era formar una nueva nación, no terminar, exterminar a los pobladores originales, sino al contrario, que los que vinieran de Europa se mezclaran con ellos y que el futuro de esta nación fuera esa mezcla, ¿no? Claro. Muy discutido, ¿no? Nuestro amigo Duverger ha estudiado, yo creo que eso mucho. Entonces, la Reina Roja y Tequelhuetzin nos hablan de este mundo en que México se asoma a ser nación como la conocemos hoy en día. Otra figura fascinante es para mí Francisca Núñez de Carvajal. Luis Carvajal el Viejo, ¿no? Fundador no exitoso del Monterrey, fue la primera fundación de Monterrey, creo que hay 3 fundaciones, ¿no? Hasta la definitiva de Montemayor. Exacto. Pero Luis Carvajal, este judío portugués que viene con toda la familia a México, resulta que era un criptojudío, es decir, aparentemente converso, pero seguían practicando la religión judía. Entonces les cae la Inquisición y pues mueren en la hoguera. Es de los pocos, hay que decirlo, que murieron en la hoguera, aquí en la Alameda Central, ¿no? En el quemadero de la Inquisición enfrente de la iglesia de San Diego, de Alcalá. Este Luis de Carvajal dicen que le pusieron leña tan de mala calidad que el pobre sufría porque no se acababa de morir y estaba en un tormento total. Y que les dijo, echen más leña, que mi dinero me está costando, ¿no? Entonces, esta familia de Carvajal también, otro ingrediente de nuestra nacionalidad, poco estudiado, ¿sí? Representado aquí por esta mujer. ¿Y qué te digo de María Cata, que como representó con Porfirio Díaz una fase interesante de la historia? En fin, el elenco de mujeres, Leona Vicario, hasta llegar a, pues ni más ni menos que a Leonora Carrington, Margarita Maza, ¿sí? Sí. Todas ellas, cuando tú estás leyendo lo que escribe Isabel de sus vidas, pues vas viendo cómo México se fue labrando, se fue entretejiendo y cómo se fue forjando a través del conocimiento de la vida de estas mujeres, el México que hoy tenemos. Pero además la manera en la que lo cuentas, la manera en la que nos vas llevando de la mano, porque es una manera muy amigable, muy amable, muy profunda también. Déjame regresarme un poquito, Isabel. ¿Por qué elegir a estas 8 mujeres? Porque hay un montón, me imagino que no fue fácil la selección. ¿Por qué elegir a estas 8 para el número 2 de Hijas de la Historia? Sí, muchas gracias y bueno, me honra mucho estar charlando con ustedes de estas mujeres. Y bueno, desde el primer tomo, porque yo insisto que es un libro escrito en 2 tomos, son 18 personajes que la verdad se entrelazan. El primer libro lo escribo para conmemorar esos 500 años, como bien dices, Gabriel, de lo que somos, de esa fundación de México. Y el segundo, era importante abrir esos procesos históricos, porque yo aplaudo las biografías de las mujeres que está, digamos, monográficamente. Hay grandes catálogos muy, muy famosos, ¿no? De distintas mujeres en la historia. Pero ¿cómo entretejer esas mujeres en nuestra historia? Y entonces abarcar periodos más profundos. Y eso es lo que me pareció que estas 8 podían representar de la historia de México. Y lo que platicabas, Gabriel, de esta mujer en este México prehispánico, es una mujer que vivió en el año 700 de nuestra era. ¿Cómo es que vivían esas mujeres? Y primero quitar un poco esa premisa, o mucha gente dice que los mayas desaparecieron. No es verdad. Primero, los mayas están ahí, sus ciudades también están ahí. Claro. Pero ¿por qué colapsaron esas ciudades? Y eso nos lleva justamente a la historia de la Reina Roja. La Reina Roja emana de la profundidad de la selva, cubierta de cinabrio, y lo que nos dicen sus huesos es que fue una mujer que vivió por encima del promedio de la edad de todas las mujeres de su época. Y eso quiere decir porque había una sociedad completamente estratificada. Cientos de miles de personas se dedicaban a que ese centro ceremonial y esa oligarquía, esa monarquía y esa teocracia, más bien dicho, perdurara. Y era carísimo en vidas y en recursos. Pero nos habla de este México que no tocamos muchas veces, y así cada una de ellas las escogí justamente para hablar de periodos históricos hasta la muerte en 2011 de Leonora Carrington. Sí, porque se van dando un poco la estafeta, ¿no? Y vamos, digamos, es una narración desde esos tiempos hasta ir avanzando y viendo cómo ha evolucionado nuestro país, nuestra historia y el papel fundamental, clave, como decías, Gabriel, que han jugado y que siguen jugando las mujeres. Es decir,
es observar al país, México y su evolución en lo que nos hemos convertido con la mirada, a través de la mirada de las mujeres. Por supuesto, porque la deuda historiográfica es muy profunda. Siempre ha estado presente la mujer en todos los procesos del mundo, en la gran historia, pero no se ha contado, y no hemos contado nosotras también esas historias. El hombre más antiguo de México es el hombre de Tepexpan y es la osamenta de una mujer que también estaba... El hombre de Tepexpan resultó mujer. Exacto. Sí. Que se atora en la brea y el mamut se sienta sobre ella y muere ahí, mueren los dos, y entonces nos habla de que también iban las mujeres a esas tempranas etapas, ¿no? Pero no está pasado por ese registro, por esa mano de la gran historia, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante rescatar cómo hilvanaron sus vidas. Hay un periodo, por ejemplo, que hay 3 mujeres que se entrelazan en un nudo tremendo de nuestra historia, que fue la República restaurada, la Guerra de Reforma y la invasión. Entonces, en este primer tomo está Concepción Lombardo y en este segundo tomo está Margarita Maza y Carlota. Las 3, en ese momento tremendo, sí casadas pero participando en cada una de ellas con una voz particular y con actividades y acciones muy, muy palpables. Conchita Lombardo era la esposa de Miramón, ¿no? Así es. Ya. Y escribió unas cosas muy interesantes, llevaba una especie de diario, ¿no? Escribió un tomo tremendo, son casi 400 cuartillas. Es una mujer muy mexicana. Yo quería darle voz a esos que perdieron en ese momento. Ahora sabemos que ganó la República y felizmente somos una república. Pero en ese siglo XIX... Más o menos. Mira, y cómo lo que ha costado. Y otro tanto podemos decir de la otra mujer, que es así, no nació en México, Carlota Amelia María de Bélgica, aunque yo diría que también es de México, ¿no? Es Carlota La aventura de Maximiliano y Carlota fue una aventura en la que finalmente ellos se lo tomaron muy en serio. Sí. Y entendieron que podrían hacer una gran hazaña en México, ¿no? Fueron ingenuos, fueron engañados, yo qué sé, finalmente los dejó Francia desamparados, y Carlota, que perdió la razón. Ambos tenían un entrañable amor a México. Sí, yo creo que en el libro lo pongo y me permito poner un juicio, que no me atrevo mucho a hacerlo, pero en este caso siento que fue una profunda necedad. Una mujer tan preparada, una mujer que su padre era el nuevo rey de un nuevo país. Los belgas, Bélgica no existía, el rey de los belgas, su padre la enseña a gobernar y provienen de una geopolítica que no entienden que en México fue una necedad, pero lo dices perfectamente bien, Gabriel. Ya una vez en ese lugar, una vez en el despacho, gobierna. Y lo hace de una manera fantástica y tiene sensibilidad para el trabajo infantil que no se haga, para rescatar ese México de muchos rostros, que era el México indígena. Por supuesto, sin olvidar que estaban usurpando una república y una nación que México ya era. Pero el personaje es entrañable y justamente en este nudo histórico, cada una participando desde su punto de vista en este lugar. Ahora, hay quienes atrapan más. Nos decías, a ver, el caso tú de la Reina Roja, ese para ti es la biografía, la mujer que por la presencia, la importancia, la relevancia, lo que deja el legado, pues lo que nos permite comprender, ¿sería tu favorita de este segundo tomo? Uy, todas me parecen, ¿Sí? Pero fíjate, creo, por ejemplo, Tecuelhuetzin, que tiene mayor peso en nuestra historia. Digo, no porque la Reina Roja no lo tenga, o Margarita Maza, o Leona Vicario, ¿no? Realmente son mujeres que aportan en esos procesos. Pero Tecuelhuetzin nos habla también de lo que no queremos hablar, y es esa fundación nuestra, que nos saca ronchas y que es muy... hay mucha controversia, que no entiendo por qué, ya pasaron tantos siglos. Sí. No traicionan los tlaxcaltecas, aquí también había geopolítica, aquí también había enemigos unos y otros. Entonces, entender que una mujer que nace en Tlaxcala, hija de Xicoténcatl, es una princesa. Después hay un linaje nuevo, este mestizaje del que habla también Duverger con tanta pasión y que nos estás recordando, Gabriel, pero camina por esos procesos de la conquista, está en los momentos más aciagos y todavía llega a Santiago de los Caballeros, al lado de Tonatiuh, de Pedro de Alvarado, a fundar lo que hoy es Antigua Guatemala. A mí me estremece este personaje porque estuve ahora en verano en Antigua y está enterrada en el mismo sitio donde está incluso Bernal Díaz del Castillo.
Mira. que también muere en Guatemala. Por más que diga Duverger que no existió. Por más que diga Duverger. Ahí está. Que no Ahí está existió, sepultado ahí en está. Antigua, en lo que son las ruinas de la catedral. Un terremoto tremendo destruyó la ciudad de Antigua, que era la capital, y se quedó en la Antigua. Cambiaron la capital a Guatemala, en el Valle de la Asunción. Es un lugar bellísimo junto al volcán y todo. Y curiosamente Alvarado no murió ahí, murió en México, regresó. Claro, fue mal gobernante, fue un gran conquistador, tremendo, terrorífico, un personaje cruel, un personaje muy de su época. Y lo que hace Tecuelhuetzin a través de la hija que tuvo con Pedro de Alvarado, lo que hace Luisa Tecuelhuetzin o Luisa Jicotencatl es dejar el linaje. La hija de Alvarado y de Tecuelhuetzin es la primera mujer, digamos, mestiza, la primera que funda esa ciudad. En Guatemala le tienen un gran respeto a lo que hizo Luisa Jicotencatl y además a su hija. Por supuesto, Pedro murió, vino a una rebelión en el territorio que hoy conocemos como Jalisco. Un hombre también del cual podríamos estar hablando aquí muchísimo tiempo, pero cómo se van haciendo todas estas historias. Tlaxcala, en Guatemala, bueno, aliados también de una guerra que hay que entender que eso fue lo que sucede en la conquista. Ahora, es muy rico porque además lo haces, digamos, sin convertir a estas mujeres en intocables, en heroínas, porque son como cualquier ser humano, personas de contradicciones, de matices, de grises, de claroscuros, y lo haces, digamos, con una visión crítica, pero también con una visión, me parece, generosa. Es decir, este es el aporte, este es el ego. Por eso son quienes construyeron México, quienes siguen construyendo México. Sí, sí, claro. Oye, me gustaría que nos hablaras un poquitín más de la pareja de oaxaqueñas. Ah, por supuesto. De Juana Cata y de Margarita Maza, porque una es criolla, sí, Margarita Maza, y la otra es indígena, ¿no? Sí. Entonces aquí hay dos personajes de distintas filiaciones, digamos, de una presencia histórica, pues definitiva también, ¿no? Oaxaqueñas. Y de un profundo arraigo de la mujer. En el caso, por ejemplo, de Juana Cata, el Istmo de Tehuantepec, son mujeres profundamente poderosas. Hay muchos lugares en donde ellas son las jefas de la familia desde hace desde hace cientos de años. Y Juana Cata nace justamente en esta Oaxaca rural. Tenía 30 años y era analfabeta. Conoce por circunstancias de la vida en un billar, conoce al muy joven Porfirio Díaz, que se convertirá en un héroe de la República y después en este dictador, pero también en un hombre que creía que el progreso a pie juntillas sacaría al país del atraso. Y ella lo vive en persona. Ella trabaja, así fue su espía. Dejemos, por favor, esa historia, que si fueron amantes o no. Bueno. Salma Hayek está en el vuelo del águila encarnando justamente a Juana Cata. Después los historiadores de Clio tuvieron que ir a pedir una disculpa a Tehuantepec porque estaban desdibujando el personaje. Una mujer empresaria, una mujer que siempre fue amiga de Porfirio Díaz, pero funda una de las tiendas más prósperas del lugar y tenía también una empresa importante de azúcar, imagínate. Ahora, por el otro lado, rapidísimo, Margarita era hija de uno de los hombres más ricos de la región, porque no hablamos de la grana cochinilla. Después del oro y la plata, era el negocio más redituable en tiempos virreinales y en el México independiente en esos primeros años. Y se casa con un hombre que no se esperaba que se casara con él. Y lo amaba. La verdad es que entre ellos sí existe un gran amor, pero amor también por la República. Ella vive la República de una manera muy, muy personal. En palabras de Patricia Galeana, es la primera embajadora, puesto que representa al gobierno legítimo de Benito Juárez en la Casa Blanca, cuando en México estaban invadidos por otra mujer, por Carlota y Maximiliano. Y no quiero omitir que es un libro que te puedo decir muy bonito. Sí, muchas gracias. Es una muy hermosa edición. No, sí. Está adornado, tiene unas bellas estampas por ahí, entre capítulo y capítulo. Yo nunca había visto un libro así con esta parte de las hojas iluminada, ¿no? Y es muy lindo, sí, con los cantos iluminados. Sí. Dos grandes ilustradores, Marisol Rivera y Eduardo Ramón, son los ilustradores del libro. Es una edición muy bella, la verdad. Está y vale la pena, pues, como dices, es un libro
partido en 2 tomos, Claro. así que hay que tener la colección completa. Y si todavía no tienen su regalo de Navidad, pues me dará Qué mejor. muchísimo Aquí gusto ya lo tienen. que regalen estos Oye, dos ya libros. está en todos lados, ya está Ya en está, ya está librerías, en librería. plataformas, en Así todos es, lados. así es. Y el audiolibro también, que lo grabé yo en esta ocasión. Ah, muy bien. Y está también en electrónico. Sí. Aparte tiene la visión y la apreciación de una historiadora como Isabel, ¿no? Gracias. Sí, porque de estas mujeres conocemos algo, ¿sí? Aunque de la Reina Roja, la verdad, poco. Sí. Pero el sello que tú le pones, Isabel, verdaderamente resalta el interés. Muchas gracias. Y se entiende el hilo de la historia a través de las Y se lee muy fácil, biografías. la verdad. Muy y bonito. se va rápido, muy, Gracias, muy sí, rápido. sí. Isabel, qué gusto Gracias, verte, de verdad. qué gusto recibirte. Es tu casa siempre. Gracias. Y éxito, enhorabuena. Muchísimas Felicidades por gracias. este segundo Felicidades, Isabel. Y que sigamos Qué gusto. hablando de nuestra historia. Muchas tomo. gracias. Gracias. Hay que Isabel. hacerlo. Querido Gabriel, Gracias. Manuel, muchas muy buenas gracias. noches. Buenas vacaciones. Si Muy se van de buenas vacaciones, felicidades para vámonos todos. unos días. Felices fiestas. Acá nos vemos el año que entra. Pásala muy bien.